Hola a todos, bienvenidos a TIP Webinars. Muchas gracias a los clientes que nos acompañan el día de hoy en esta nueva sesión. El día de hoy nos acompaña también por parte de Soleri Palau Armando García. Él es asesor técnico comercial y en esta ocasión nos va a platicar acerca de la presión estática. Bienvenido Armando y muchas gracias nuevamente por el apoyo en esta iniciativa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues de nada, aquí encantado de participar con ustedes y pues vamos a empezar. Vamos a tratar un tema muy interesante el día de hoy, lo que es el cálculo de la presión estática, como bien comentas. Entonces, pues empecemos, ¿no? Por ahí le voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundito. Perfecto, pues bueno, como bien lo comentaban, el cálculo de la presión estática es un tema bastante importante a la hora de seleccionar un equipo, ya que sin él no podríamos seleccionar el equipo adecuado. Muy bien, empecemos. Pues por ahí tenemos una pequeña filosofía nosotros, ¿no? En la ayuda de TIP y los webinars que están haciendo, en la cual pues nos gusta tener un proyecto global con una filosofía local, es decir, que ustedes tengan toda la información necesaria para sus proyectos de la manera más cercana posible. Y empecemos por ahí por estudiar ciertos objetivos y algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, de lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tener por ahí algunos conceptos básicos de ventilación, vamos a aprender a calcular la pérdida de presión dentro de un sistema de ventilación localizada. También haremos mención de algunos sistemas de ventilación ambiental y pues claro que vamos a aprender a conocer o utilizar la herramienta de cálculo de equipos Soleri Palau con la cual nosotros pues, nos ayudamos, ¿no? Tenemos a la mano para poder hacer de alguna manera un cálculo preciso, que sea conciso y rápido. Muy bien, pues dentro de los conceptos que tenemos que manejar para poder seleccionar un ventilador, como bien saben ustedes, pues está la parte del caudal, que no es otra cosa más que el volumen de aire que se está moviendo en una cantidad de tiempo, en una unidad de tiempo. Y pues su medición, pues como bien saben, metros cúbicos por hora, CFMs, PCMs, pies cúbicos por minuto. Cada quien utiliza ahora sí que la terminología que mejor le convenga o la unidad de medición que más se adecue a sus necesidades. Normalmente la que más trabajamos pues son CFMs o es la mayor conocida. Entonces la fórmula pues es muy sencilla. U es igual a V por A, donde la Q pues es el caudal, la B es la velocidad y pues el A es el área o la sección transversal que se da en metros cuadrados normalmente en la parte de la superficie. Como bien aquí vemos un par de ejemplos, tenemos en la parte de arriba un ducto, en la parte de abajo tenemos otro ducto y aquí está indicando lo que es la letra A, que sería el área o la sección con la cual vamos a trabajar, la B que es la velocidad y aquí en referencia a lo que es azul, pues el movimiento de aire que vamos a estar teniendo. Entonces, este movimiento de aire que está corriendo dentro de un ducto es a lo que nosotros le llamamos caudal, que es la cantidad de aire movida por una unidad de tiempo. Muy bien, entonces estarán preguntando, si ese es el caudal, ¿qué es la presión? Eh, ¿Por qué los clavos o las agujas terminan en punta? ¿Por qué los cuchillos afilados cortan mejor? ¿O por qué es más fácil caminar sobre la nieve con unas raquetas especiales que tan solo con las botas normales? Pues todo esto implica una fuerza y en todo esto implica una relación entre la presión, lo que es la fuerza y el área. Por eso es que el clavo entra mucho mejor, por eso es que el cuchillo afilado corta mucho mejor y por eso es que es más fácil caminar con raquetas especiales con mayor superficie que con unas botas normales. Si bien podemos hacer una similitud o no lo hemos pensado de esta manera, vean el ejemplo del clavo. Tenemos un clavo muy afilado en el cual con una fuerza X que se le aplique de un martillo entra perfectamente. En cambio, si la superficie no es igual de afilada o puntiaguda, hablando de un
pino de los de boliche, pues obviamente por más fuerza que le apliquemos no va a entrar o necesitaríamos muchísima más fuerza para poder hacer la colocación o el clavado. Ahora, estamos platicando, la presión lleva una relación muy íntima entre lo que es la fuerza con el área. Y como este ejemplo va a haber muchos más, ¿no? Igual volvemos al ejemplo de por qué las zapatillas se entierran más fácil, ya sea en la arena o ya sea en la nieve, que con una suela de zapato de hombre, que como bien lo sabemos, la suela hace toda la presión, ejerce toda la fuerza sobre una área o una superficie determinada, a diferencia del tacón, que únicamente es la superficie de la punta. Aquí lo pueden ustedes ver directamente. Ahora, pasando ya a lo que son los datos de la presión, existen una fórmula que es la fórmula con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Bien dijimos que la presión es igual a la fuerza entre el área. Entonces, la presión normalmente nosotros la podemos medir en diferentes términos. En este caso se trabajaría con la fórmula en pascales. Vamos a trabajar lo que es la fuerza en newtons y el área la vamos a estar midiendo en metros cuadrados. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es igual la fuerza aplicada en determinada área o superficie. Entonces, también tenemos que recordar la ley de Newton, en la cual nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, en donde siempre vamos a estar incluyendo una velocidad, un determinado tiempo, una fuerza, que es la que nos va a estar ayudando a calcular los diferentes puntos de presión que vamos a estar trabajando. Y también tendremos que hacer mención de lo que es la presión atmosférica, porque a partir de ahí es donde viene todo lo que son las notas importantes para poder calcular o de dónde viene la toma. Hablamos de que la densidad del aire en la parte alta tiene cierto grosor, cierta densidad, que en la parte baja, que es a presión o a nivel del mar, donde la presión pues no es tan densa como en la parte alta, y por eso tendremos que considerar también la presión atmosférica. Es decir, porque igual luego me preguntan, oye Armando, pero ¿qué relación tenemos o qué tiene que ver si yo estoy en México o qué tal si estoy en La Paz y yo selecciono el mismo ventilador? Pues como bien saben, pues si no lo sabían, la verdad, eso implica directamente en la potencia del equipo. Es decir, si el aire es más grueso, es más denso, el aspa del equipo tiene que hacer mayor esfuerzo para poder mover la misma de aire que si el aire estuviera más liviano, le costaría menos trabajo. Entonces, cuando ustedes seleccionen un proyecto, por eso es súper importante colocarle el nivel de la altitud y la temperatura a donde ustedes van a hacer su selección o la localidad del proyecto. Por eso es tan importante tomar también en cuenta lo que es la presión atmosférica. Ya por ahí habla a unas tablas en las cuales nos dice con un factor de corrección, la densidad del aire, cuál es, y la tomamos y se aplica una formulita por ahí. Ya actualmente en los softwares pues no es necesario, ya nada más se le pone lo que es la altura sobre el nivel del mar, se le pone lo que es la temperatura a la que trabaje y ya el software automáticamente les da la selección correcta. Bueno, ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde sale lo que es la presión atmosférica, la presión del sistema? Pues bien, todo viene y nace con un experimento de Torricelli. Quien no sabe, el experimento de Torricelli fue donde pusieron una propeta. En esta propeta se llenó de mercurio, como en la figura número 1, donde está la mano, que es como si ustedes toman un popote y agarran, toman el líquido, le tapan la salida y se queda en la parte de la popote. Lo mismo hicieron, pero con mercurio. Pusieron un recipiente, lo llenaron, después dejaron caer ese mercurio en la parte de abajo y la presión que existía sobre la superficie del mercurio, hablando en esta parte, fue lo que ya dejó o delimitó para que ya no pasara más el mercurio.
y esa distancia que se midió de la parte de la superficie del mercurio hasta la gaveta donde llegó fueron 760 milímetros. Entonces descubrieron que sí hay o ejerce cierta presión de un lado hacia el otro. Ahora, por eso es que tenemos también presión atmosférica. Igual aquí lo vamos a ver. Hay diferentes unidades, diferentes conversiones, pero por ejemplo, en la parte aquí tenemos una unidad que sería una atmósfera, que como bien les comenté, son 760 milímetros de mercurio, que sería la unidad de medición para la atmósfera. Nosotros en la parte de lo que es la ventilación, normalmente trabajamos pulgadas de columna de agua y algunas de sus equivalencias, como lo ven en esta parte, ¿no? Una pulgada de agua serían 248.66 pascales, para que se den una idea. Una pulgada de agua en milímetros de columna de agua son 25.4, y pues obvio, una atmósfera pues ya serían 409 aproximadamente pulgadas de columna de agua, que son diferentes terminologías por ahí para la selección de un ventilador junto con otro. Ahora, ustedes también se van a preguntar, ok, si eso es la parte de un sistema, ¿yo cómo lo voy a identificar en un ducto? Muy bien, pues en un ducto, permítame decirle que tenemos diferentes tipos de presiones. Sería la presión dada por la letra PS, que sería static pressure, de la presión dinámica, que tenemos representada por la PD, y la presión total, que sería la PD o la suma de las otras dos presiones. Ahorita lo vamos a ver cómo está esto distribuido. Pero bien, quiero hacer mención en la figura de aquí donde está el caudal que entra por un ducto, determinado caudal sale por determinado ducto a una velocidad que también tenemos que conocer porque va en ciertamente va en función en la relación de la velocidad con la presión. Entonces, tenemos la presión estática dentro de los sistemas, la cual la presión estática es la que ya está ahí, la que ejerce por estar simplemente ahí, como en la superficie del ducto. Y después tenemos la presión dinámica, que es la que se está yendo hacia todos lados. Ahora, ¿cómo descubrieron cuál es la presión? Pues, o cómo medirla prácticamente, pues, es la relación entre caudal, velocidad de los fluidos, la tubos de Pitot, para poder sacar lo que es la dimensión de uno, que es la presión total, junto a la otra, que es la presión estática, y la presión dinámica. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestro sistema de ventilación inyectando en un ducto. Aquí está nuestra hélice, por aquí corre el caudal. La velocidad promedio que estamos trabajando, digamos que sería una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora, en la parte de aquí se toma la referencia del aire recién entrando con el tubo de Pitot, y en la medición que nos dé entre la diferencia de la parte del líquido en la parte de arriba con la de abajo nos da 35 milímetros de altura. Esto sería nuestra presión total que estamos tomando de aquí. Ahora, para la presión estática se hace el mismo movimiento, pero tomando la parte de arriba, como dijimos que esta es estática, en la parte del centro se toma la misma medición, pero la diferencia, si como lo pueden ver, si ustedes hacen este ejemplo, nos van a dar 10 milímetros. Repito, considerando los 20 metros por segundo. Si aquí tuviésemos 10, si aquí tuviésemos 30, este valor cambiaría y este también. Ahora tenemos también lo que es la presión dinámica, que también se toma a la salida del ducto, y esta al mismo, la altura nos daría 25. Entonces, en relación a esto que tenemos aquí sobre el mismo conducto, nos dice que la presión total va a ser igual a la presión estática más la presión dinámica. Estamos hablando que 10 más 25 es igual a 35 y 35 es igual a 35. De tal manera que nosotros siempre vamos a estar trabajando sobre la presión total. Esto es lo que normalmente conocemos como la presión estática, y la presión total la asumimos al sistema. Ya hablando de sistema, todos los demás accesorios que tengamos dentro de el paso del flujo del aire del ventilador, el cual pues vamos a ver ahorita. Ok, ahora, pues existen muchos métodos para calcular lo que es la presión estática. Realmente tenemos 4, 5 o hasta 6 métodos. Por ahí debe de haber como 6 ecuaciones que se van a estar utilizando constantemente para poder hacer diferentes tipos de cálculo, tanto como
para dimensionar ductería, calcular la velocidad, calcular el área, calcular la pérdida de presión, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los métodos que vamos a estar trabajando o cuáles son los métodos en las redes de más trabajados? Pues estos que les voy a presentar. El primer método sería pérdida de carga constante. El segundo sería método de recuperación estática. El tercero sería método de reducción de velocidad. Y el cuarto o método más utilizado, que es el que vamos a ver, sería método de coeficiente N. Entonces, pues si estas son las más utilizadas, vamos a trabajar cuáles son las ecuaciones que vamos a ir viendo uno por uno para que ustedes tengan bien claro y vean en qué momento aplicar qué ecuación y de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando para ir despejando. Ok, primero la ecuación número 1, pues la que no puede faltar, caudal es igual a velocidad por el área, ya lo vimos, donde el caudal pues normalmente se representa en lo que son metros cúbicos por segundo. Aquí lo sabemos que convertir a veces a metros cúbicos por hora, la velocidad de transporte del aire pues también en metros cúbicos por segundo y el área, como ya lo dijimos, el área de sección transversal en metros cuadrados. Posteriormente de ahí tendremos la ecuación 2, que sería la presión dinámica va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre nuestra constante de 16.35. Entonces, esta velocidad de transporte no la vayamos a confundir con la velocidad de captación. La velocidad de transporte se refiere a qué velocidad va a llevar dentro, hablemos del ducto, qué velocidad va a llevar en el interior del conducto. Entonces, esta velocidad también es muy importante porque a mayor velocidad, menor presión o mayor presión, ahorita lo vamos a ver. La ecuación número 3 nos habla también de la pérdida de carga por la fricción. De acuerdo a esta, se mide milímetros por columna de agua y el factor de fricción, pues, de la rugosidad tiene que ver con el tipo de ducto que ustedes estén manejando, ¿no? Si es liso, si está muy rugoso, tiene paredes agrietadas o no sé. Después esto pues se va a multiplicar por lo que es la L de la longitud del ducto, el diámetro del conducto se va a dividir el conducto por la presión dinámica. Y así sucesivamente tendríamos la ecuación 4 y la ecuación 5 y 6. Entonces, la ecuación 4 pues, es para calcular la parte del área, donde el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Vale. El caudal en metros cúbicos por segundo, velocidad de transporte en aire en metros por segundo y el área de la sección transversal en metros cuadrados. Si se fijan, básicamente es lo mismo que vamos a estar manejando las unidades. Pascales, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, metros cuadrados. ¿Por qué? Porque esas son las secciones que nosotros tenemos. Ahora viene también una ecuación 5 que es muy utilizable para sondear para los cuadrados o viceversa, pues hay que sacar el diámetro equivalente para poder calcular la pérdida de presión. Entonces, esta formulita sería el diámetro equivalente, que es el lado A o un lado de lo que es el rectángulo, y el lado B, que es el otro lado del rectángulo. Prácticamente, pues te dice que es 1.3 del lado A por el B elevado a las 5 octavos entre el lado A más el lado B elevado a 1/4. Y por último tenemos la ecuación número 6, que es la estática va a ser igual al N, que es nuestro coeficiente por la presión dinámica. Ahorita vamos a empezar a ver cómo se trabaja eso. Fórmula nuevamente, caudal es igual a velocidad por el área, donde el caudal está representado por metros cúbicos por hora o CFMs. Ahora, la presión, como bien dijimos, la presión va a ser la cantidad o la fuerza que necesitas para mover el aire de un punto A un punto B, hablando de diferentes tipos de conductos y entendiendo que sobre todos los conductos va a haber accesorios o cambios o transformaciones. Entonces, a todo eso se le va a agregar cierta cantidad de presión. Entonces, vamos a pasar con lo que son las fórmulas y empezar a trabajar más adelantito con lo que es la presión estática. Volviendo aquí lo que son
los sistemas internacional, sistema inglés, lo que son los milímetros de columna de agua, lo que son las pulgadas, los bares, etcétera, etcétera. Ahora, conceptos que pusimos por ahí que ya deben de conocer o deben de saber, los caballos de fuerza, decibeles, revoluciones por minuto, y por supuesto, que es la sección de movimiento de control de aire, que nos está dando, pues ahora sí que las normas y las pruebas para los rangos de operación de los ventiladores. Ahora, para poder entender y calcular, necesitamos tener siempre alguna referencia de algún ducto o alguna referencia de alguna ventilación localizada, ya que normalmente todas las ventilaciones localizadas se hacen a través de ducto. Tendremos por aquí algún ejemplo de una campanita, en el cual creo que ya vieron la plática pasada, el cálculo de una campanita, donde es el perímetro de su campana, por la altura de la captación, por la velocidad de captación de acuerdo al tipo de actividad que vayan a tener. Haciendo todo esto, una sumatoria por la altura, por la velocidad de captación, convertido a lo que son los 3.600 segundos, nos da los metros cúbicos por hora, y tenemos que esa campanita nos daría 9.211.50 metros cúbicos por hora. Esto es haciendo un refresh a lo que vieron la vez pasada, a lo que tomaron en cuenta. Muy bien, ya teniendo lo que es el caudal, ya teniendo lo que es el historial, entonces sí vamos a empezar a despejar. Tenemos el caudal, que es igual a la velocidad por el área, entonces el área sería igual al caudal entre la velocidad. Es muy importante conocer los diámetros de los ductos. La velocidad va a ser muy importante porque a mayor velocidad, mayor ruido. A menor velocidad va a ser menor ruido, ¿sí? Entonces tenemos que también jugar con los valores de la velocidad nosotros para poder dimensionar o hacer el cálculo de qué tan grande va a ser el ducto. Muy bien. Ahora, nosotros en nuestro sistema siempre vamos a tener que saber si tiene filtros para grasa, si tiene tramos rectos, si tiene codos, si no tiene codos o el tipo de descarga. Todo esto lo debieron de haber visto en el cálculo de ventilación localizada que se impartió, creo que hace como 2 o 3 semanas. Muy bien, entonces empecemos con lo que es el cálculo de la caída de presión por el método de coeficiente N. Ok, la presión estática, lo primero que nos van a decir es que la presión estática es igual al método de coeficiente N por la presión dinámica. Aquí este método por el coeficiente N nos va a ir guiando paso a paso para poder calcular paso o sección tras sección de todo el ducto, para al último sumarlo y que nos dé la presión total del sistema, que es como se debe de dar. Muy bien. Tenemos este ejemplo en donde el cual hay una clara campana, que supongamos que el caudal de la campana, previamente haber hecho su cálculo, como lo revisamos ahorita, que era el perímetro, por la altura de captación, por la velocidad de captación, calculado a metros cúbicos por hora, etcétera, etcétera, ya arrojado y todo ese cálculo, nos dio 1.500 metros cúbicos por hora. Supongamos que en esta campana tenemos 1.500 metros cúbicos por hora, ya tengo el caudal, ya sé cuánta cantidad de aire necesita mi ventilador. Pero la otra parte que me falta es cómo voy a mover ese aire del punto A hasta el punto G, hablando de este sistema. Imaginando que después del punto G aquí inmediatamente está mi ventilador, por así decirlo, o mi extractor. Entonces yo tengo que moverlo desde este punto A, pasar por todas estas curvas o codos, pasar por todos estos incrementos de ductería y ver qué esfuerzo va a tener que tener mi ventilador para que no se quede a la mitad. Recordemos que este aire, pues normalmente es un humo de grasa, es un humo de polvo, es un aire tóxico, es un aire o un contaminante que tenemos que captar y evacuar. Y según a eso, nos van a dar cuál va a ser la velocidad que vamos a trabajar. Muy bien, en este punto la campana lleva un cierto ángulo que estamos considerando que fuera un ángulo de 60 grados. Con este ángulo de inclinación, el método N o coeficiente N nos va a dar 0.18. Lo puse aquí como una nota nada más, ya que lo veremos más adelante. Ahora, tomando en cuenta las fórmulas que vimos ahorita, vamos a ir viendo una por una y paso a paso.
Aquí nos dice, ok, la velocidad en el conducto está dada en metros por segundo, el caudal está dado en metros cúbicos por segundo, perdón, y la sección del conducto en metros cuadrados. De tal manera, me dice, a ver, yo voy a sacar mi velocidad que es igual a 0.416 metros cúbicos por segundo y la voy a dividir entre 0.7068 metros cuadrados, lo cual ya me va a dar mi velocidad de 5.885. Oh, Armando, pero ¿de dónde sale este número? ¿De dónde sale este número? Ok. Dijimos que la velocidad del conducto es esta que nos va a dar aquí de 0.416. La velocidad, si se fijan en la parte de acá, tenemos 1500 metros cúbicos y el diámetro de la superficie o del ducto es de 0.30. Vamos a trabajar con toda esta zona. Primero vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar y vamos a decir, ok, el área del círculo es de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si nosotros hacemos esta parte de aquí, nos va a dar la sección. De ahí vamos a sacar el 70.68. Después tenemos el 1500 metros cúbicos por hora, que los vamos a convertir a segundos. Entre 3600 nos daría los 0.416. Haciendo la diferencia entre estos dos, lo dividimos y nos daría los 5.885 metros por segundo. Lo cual quiere decir que yo ya tengo mi velocidad a la que va a estar trabajando a esto. Quiere decir que esto va a correr por aquí con una velocidad de transporte de 5.885. Recordemos que un metro cúbico para convertirlo a segundos nos da 27.78 y que el diámetro era de 0.3 metros, es decir, 30 centímetros. De aquí, pues vamos a pasar para la siguiente y nos dice, ok, ya tengo lo que es mi velocidad, ya tengo este dato. Me falta lo que es la presión dinámica. Y esta se manifiesta siempre en la dirección del aire. Es hacia dónde va. Recordemos que la presión estática son los diferentes accesorios o los puntos que se encuentran ya en el conducto en todo momento. Entonces te va a decir, la presión dinámica va a ser igual a la presión o la densidad del aire por el volumen del conducto, que también está dado en metros por segundo, el cual ya calculamos, y lo vas a dividir entre 2. Entonces, la presión dinámica, la densidad del aire estándar que estamos considerando sería de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo voy a multiplicar por el 5.885, que era mi velocidad al cuadrado, y lo voy a dividir entre 2, lo cual me va a dar 20.74, 20.77 pascales, algo así por ahí les va a estar dando. Todo depende de los decimales que ustedes estén considerando. Pero vamos a dejarlo en 20.77 o 74. De aquí ya tenemos nosotros una parte de lo que es la presión. Ya estamos hablando de pascales, ya estamos hablando de otro tema. Ahora, tenemos el ángulo. Vimos en esta parte que era de 60 grados, con un coeficiente n de 18. Muy bien. Tomando este ángulo, observamos en el diagrama de las campanas que hay dos tipos de gráfica. Esta que es la puntiaguda y esta gráfica que es continua. La puntiaguda hace referencia cuando ustedes tienen un ducto que sea cuadrado o rectangular. Y la parte de la línea continua es para cuando ustedes tienen un conducto pero redondo. Entonces, bien, si el ángulo que tomamos nosotros es de 60 grados, nos vamos a posicionar en la parte del ángulo. Abajo nos marca el ángulo alfa en grados y el coeficiente n, aquí está, lo vamos a manejar nosotros en el ángulo de 60 hacia arriba, tomando en cuenta la línea puntiaguda porque fuera un conducto rectangular, nos da aproximadamente 0.18, que es esta zona de aquí. Si se fijan, sería este de aquí que tomamos, el coeficiente n del 0.18. Muy bien. Ahora, aquí lo tenemos, trazamos la línea, sacamos el 0.18 y ahora sí, sustituimos en nuestra fórmula. La fórmula para la pérdida de carga en esta parte sería el coeficiente n por la presión dinámica.
Entonces ya tengo mi coeficiente n punto 18 que salió de esta tablita por el 20.74, mi presión dinámica en pascales. ¿De dónde salió mi presión dinámica? Aquí la sacamos, 20.74. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra presión dinámica en esta parte de aquí, multiplicado, ya tengo la pérdida de carga. Entonces actualmente mi pérdida de carga iría en 3.73 pascales, pasando ya después de esta fórmula. Hasta ahí estamos trabajando en esta parte que el conducto, nada más. Todavía no hemos hecho nada más, todavía vamos en esta zona. Ahora, después de esto, vamos a considerar la pérdida de carga de esta constante de 27.80 por la presión dinámica por la L. Si se fijan aquí, la L es la longitud expresada en metros. Esta L hace referencia a los tramos lineales, que sería este de aquí, este de acá y este de acá. Entonces, me voy nuevamente, tomo mi L, que en este caso voy a sustituir mis valores. Aquí voy a trabajar en este nada más, solamente esta sección con este diámetro de ducto de 300 milímetros o de punto 30, serían 2 metros y voy a sustituir. Igual, la pérdida de carga en mi tramo recto, el 27.80, voy a agarrar mi caudal, que ya sabemos que son 1500 metros cúbicos por hora. Ya lo tenemos. Ok. Lo transformamos a segundos para poderlo tener nosotros, para poder hacer la conversión. Y luego tenemos nuestra D, que sería el diámetro de punto 30 por 1.066. También lo transformamos a milímetros para poderlo trabajar por nuestra presión dinámica, que ya sacamos, que sería 20.74. Aquí la tenemos, aquí la calculamos. Y de ahí por la longitud del tramo recto, que serían 2 metros. Haciendo esta ecuación, nos va a dar que la pérdida de carga en este tramo recto es de 2.85 pascales. Ya tenemos esta zona de aquí, ya tenemos utilizada esta fórmula también. Ahora, seguimos. Tenemos un codo. Tenemos diferentes tipos de codos. Si se fijan en la imagen principal, aquí todo esto es de 30 centímetros. Apenas vamos en el tramo recto, que sería esto. Yo saqué una pérdida de carga de N18 por esta constante y ahorita saqué otra pérdida de carga en pascales por esta de aquí. Voy en esta zona de aquí. Me dice que es un codo liso de una sola pieza. Ok, aquí tengo mi número de codos, que puede ser de esta manera, que es continuo, liso, en una sola pieza. Lo puedo tener en 4 piezas o lo puedo tener en 3 piezas. Hay diferentes tipos de codos. Entonces, en relación al tipo de codo y del ángulo que vamos a trabajar, nosotros nos ubicamos y de ahí vamos a sacar nosotros también la pérdida de carga de acuerdo a los codos. Muy bien, aquí dice la gráfica, codo en 3 piezas, codo en 4 piezas o codo continuo. Y aquí nosotros lo vamos a tomar. Ahora, dependiendo de la ubicación en donde estemos, nos vamos a ubicar y nos vamos a poner cuál es el tipo de codo. Normalmente en el trabajito que tenemos nosotros para la herramienta, tomamos el valor medio. En este caso tienes que ver qué tipo de codo tienes para centrarte en la gráfica y ver cuál va a ser el valor N que vamos a tomar. Ahora, si la pérdida de carga por codo, vamos a contemplar que el codo es el diámetro es de 300 milímetros, tu coeficiente N va a ser de 0.2. Ahora, si tu pérdida de carga es 0.2 por tu presión dinámica, te va a dar 4.18 pascales. Seguimos trabajando en la carga de pascales. ¿Qué pasaría si no fuera de 2? Por ejemplo, te ubicas en el de 1, que fuera un codo de 3 piezas, no sería 2 el que trabajaríamos, tu coeficiente N, sino sería 3.1 o 3.2. En esta zona de aquí te ubicas, quedaría por aquí así. Si ahorita en este caso nos dio 1 con 1, nos dio 2 el coeficiente N. Y este es el valor que tomamos.
Muy bien, seguimos sumándole todavía a nuestro sistema pérdidas. Ahora te dice cuál es la pérdida de nuevo en cargo por trama recto. Volvemos a utilizar nuestra misma formulita que tenemos, en la cual te dice la pérdida de carga 27.80 por tu caudal, metros por segundo, metros cúbicos por segundo, elevado a la 0.079 por tu diámetro elevado a la 0.066 en milímetros, pero ahora cambiamos la L, que es nuestra longitud expresada en metros, por el 5. ¿Por qué? Porque nuestro dibujo principal tiene 5. Quiere decir que yo ya calculé esto de aquí, ya calculé esto de aquí, ya calculé esto de aquí, y ahorita voy en esta parte de aquí. 5 metros. Muy bien. Seguimos nuestra fórmula, seguimos trabajando y nos dice, aquí estamos, ok, va a ser lo mismo, la pérdida de carga por 27.80, siendo toda la aritmética, nos dice que nos va a dar una pérdida de carga de 7.11 pascales. De nuevo, la PCE, pérdida de carga, la PD, presión dinámica, también en pascales, el caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro en milímetros y la longitud en metros. Todo esto, estos valores los sacamos de aquí abajo. Seguimos. Ahora te dice, ok, ahora tengo una pérdida de carga, pero tengo un incremento de diámetro. De 30 me voy a 40. Entonces ya tengo 40 centímetros, ya tengo 0.4, ya tengo que tomar también entonces mi coeficiente del diámetro, que sería 0.25. Aquí lo vamos a ver. Pasamos de un diámetro de 0.3 a 0.4 y suponiendo que el ángulo del cambio, este que tenemos aquí, este ángulo de 20 grados, te va a decir que hay que dividir el diámetro entre el diámetro 1, menor entre el diámetro 1, 0.30 entre 0.40, y esto va a ser igual a 0.3 entre 0.4, nos va a dar 0.75. Aquí está, de aquí salen estos valores, 0.30 entre 0.40. Ahora, aproximadamente esto nos va a dar 0.25, que ya multiplicado por tu presión dinámica nos va a dar 5.23 pascales. Esta presión es debido a este cambio, nada más por el incremento de ductería. Ahora, ¿de dónde vienen esos cambios? Muy bien, aquí están las gráficas. Las gráficas te dicen cuál es el método de coeficiente n de acuerdo a la pérdida en carga referidos por la velocidad del diámetro, donde el diámetro D, que es el más pequeño, lo dividimos sobre el diámetro 1, que es el más grande, sacamos el ángulo, suponiendo que este ángulo fuera de 20 grados, que es el que tienes, pues ya te vienes, te ubicas en el ángulo que está aquí abajo, en tu gráfica, buscamos el valor del coeficiente n, vemos qué tipo de tubo es y sobre este de 20 grados que supusiéramos que tenemos nuestro incremento o nuestro ángulo, lo tomamos hacia arriba y ya te queda tu factor y ahí es donde lo sacamos. Lo mismo pasaría en una parte que fuera al revés. Si no tenemos incremento, probablemente tenemos un desaumento. Entonces tendríamos que trabajar con una curva lineal como esta. Y de acuerdo al valor que tú tengas o el valor que te dé de 0.75 es el coeficiente que vas a tomar. Entonces nosotros agarramos y lo dividimos y nos dio el 0.75. 0.75 aquí está y la pérdida por carga 0.25. Muy bien. Ahora, en un tramo de 5 metros que tenemos, pues volvemos a aplicar nuestra misma fórmula, la cual es la pérdida de 27.80 sobre el caudal, el diámetro, la presión dinámica y la longitud. Esto también tenemos que sumarlo. La suma de todo esto, vamos a hacerlo y nos va a dar 1.66. Estamos hablando que si nos vamos al dibujo principal, estaríamos hablando de esta zona, ya trabajamos este ángulo y ya nos dio la carga y estamos trabajando sobre este, pero con un diámetro de 0.40, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos nuevamente a la primera gráfica, donde está el 0.40, aquí está. Entonces, toda la suma de esto de aquí para acá nos va a dar
La velocidad del aire que pasa por el caudal y el diámetro sería de 3.31 metros por segundo, haciendo la aritmética, y la presión dinámica sería 6.61 pascales para la pérdida. Estamos hablando de 1.66 pascales. Si se fijan, todo viene de la velocidad, que es igual al caudal sobre la superficie, la presión dinámica y la presión de carga, y los mismos valores. Una vez que tenemos todo, pues tendríamos que hacer toda nuestra suma ahora sin presión total, pero del sistema. Es decir, todos tenemos que sumar la presión estática de la campana, al ángulo, la presión estática lineal, que es la que estamos trabajando de toda la suma de las tres presiones lineales, que es el de 2, el de 5 y el de 5, con diferente diámetro. Aquí quiero hacer mención también a que ustedes observen cómo en el diámetro de punto 30 nos dio 7.11 pascales, y son los 5 metros de longitud, igual que en este lado, pero con una diferencia de 10 centímetros. Aquí nos dio 1.66. O sea, vean la diferencia que hay en pascales y de incremento de presión por la reducción del ducto. Esto me lleva a hacer mención de que cuando estén calculando con los ducteros, que estén haciendo los ductos, vaya la redundancia, para el extractor, tomen en cuenta sus diámetros correctos, porque esto, si ustedes reducen el diámetro del ducto, va a incrementar la presión. Si ustedes incrementan el diámetro del ducto, va a disminuir la presión. Entonces, a esta parte de la presión estática lineal, nosotros todavía tendríamos que sumarle la presión estática de los codos, que sería 4.18, y la presión por el incremento. De tal manera que la suma de todo esto me daría la presión estática total o presión total del sistema. Y aquí te da la presión de carga de A1, A2, A3, A4 y A5, y la suma de la aritmética de todos. En total te daría la presión de la carga, o la presión total, te daría 24.76 pascales, que convertidos a las columnas de agua o pulgadas de columna de agua del sistema inglés que manejamos, sería 0.99 o casi 1 pulgada de columna de agua. Y así es como vamos a estar trabajando paso por paso, ducto por ducto, codo por codo, tramo lineal por tramo lineal, incrementos o transformaciones, cada uno. Esto fue un caso sencillo nada más, pero hay lugares donde tenemos ramales, donde tienen más codos, donde tienen más vueltas, y todo esto lo tenemos que contemplar. Si se fijan, contemplamos desde la base de lo que es el ángulo, el tramo lineal, el codo, el otro tramo lineal, el ángulo y la base, los tramos lineales existentes, y si hubiese aquí algún filtro, tendríamos que contemplarlo. Para contemplar la pérdida del filtro, normalmente se le pide la ficha técnica al fabricante de los filtros para que nos den lo que es la pérdida de carga inicial y también la pérdida de carga final, porque la pérdida de carga final es mayor siempre ya que el equipo está sucio. Ahora, regresando a este tema, tenemos por aquí la suma que nos dio de 1 pulgada. Entonces, yo ya tengo, con todos los valores obtenidos, el caudal y la presión, mi caudal, mi presión estática, y yo ya puedo tomar mi sistema. Si fuera la campana número 1 que tomamos, donde le hicimos la pérdida y no el valor ese de 1500 que inventé, fuera el caudal total de 9211. Si fuera esa campana que estamos trabajando nada más, serían aquí 1500 metros cúbicos por hora. Entonces, yo ya tengo mi caudal, ya tengo mi presión, ya puedo seleccionar mi ventilador. Sin embargo, recuerden, hace falta todavía un dato que es muy importante,
en qué lugar estamos ubicados o en qué lugar se va a instalar el extractor. Porque, como bien dijimos, tenemos el factor de la presión atmosférica, la densidad del aire, que le afecta al ventilador, le afecta a la hélice y le afecta directamente a la potencia instalada del ventilador. Si bien en el ventilador, haciendo nuestro factor de corrección, tomando en cuenta la densidad del aire por la altura, igual a lo mejor nos da el mismo motor en muchos casos, pero ¿qué es lo que sucede? Que tendríamos que aumentar las RPMs del ventilador o forzarlo un poco más para que trabajara a la misma capacidad que si estuviera a nivel del mar. Entonces, si se fijan aquí en este ejemplo, lo consideré como si fuera un ventilador puesto en la ciudad de Chihuahua, que se tiene una altitud de 1421 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados, con la densidad del aire de 1.07. Normalmente, para los ejercicios, ustedes tendrían que tomar esta densidad del aire. Si se fijan, yo tomé una densidad de 1.2, que es la densidad estándar. Entonces, sobre ese valor nos fuimos nosotros, aquí está, miren, si se fijan aquí, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, pero no hay problema. Aquí ustedes tendrían que tomar el otro valor para poder calcular. Esto lo hice nada más, hacer una densidad valor. Son como los datos técnicos que nosotros ponemos en nuestras fichas técnicas, siempre te van a decir todos los valores y todos los datos técnicos que se trabajen en esta parte son a condiciones estándar. ¿Qué significa? Pues a nivel del mar, o sea, y a condiciones de 20 grados centígrados. Ahora bien, todo esto que nosotros hicimos, toda la aritmética, toda la suma, tenemos una herramienta que con gusto les voy a presentar. Esta herramienta, vamos a compartir la otra parte. Déjenme ver, porque esta herramienta les va a facilitar la vida a ustedes. Ok. Creo que ya se ve por ahí, ¿verdad? Muy bien. Ok, estas gráficas, si se dan cuenta, son las mismas gráficas que estuvimos trabajando y que les estuve presentando a lo largo de toda la presentación. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a hacer de una manera muy amigable. No nos vamos a meter en cuántos metros cúbicos da cada una de las gráficas, cuál es el valor redondo, cuál es la velocidad y la presión dinámica de la velocidad. No nos vamos a meter en nada de eso. Simple y sencillamente vamos a ser un poquito más prácticos para ayudarlos a agilizar ese tema. Valor súper importante que tenemos que contemplar es la velocidad. ¿Sí? Velocidad de transporte en el conducto. La velocidad recomendada para un aire con grasa o un aire pesado podría ser alrededor de 10 metros por segundo, que es lo que consideramos. Si se fijan en el otro ejemplo, traíamos 20 metros por segundo donde medimos lo del tubo de Pitot, pero aquí serían 10 metros por segundo. Entonces, esta velocidad es la que yo les recomiendo que trabajen. Si ustedes trabajan con esta velocidad, se van a evitar que la grasa, el humo o todas las partículas se queden estancadas en su conducto y no tengan problemas después de que sistemas de incendio, porque la grasa está pegada, se incendió el ducto, cositas por el estilo. Tratamos de sacar todo con una velocidad considerable de 10 metros por segundo. Entonces traten de trabajar con una velocidad cuando a ustedes les toque diseñar de 10 metros por segundo. El diámetro, pues es el diámetro ahora sí que ustedes tengan. Si no lo tienen, lo pueden proponer, ¿sí? Pero también va a ir en función al caudal y la velocidad. Ejemplo, aquí tenemos un ductulador que es entre similar digital y no, pero supongamos que ustedes tenían los 1500 metros cúbicos del ejemplo, una velocidad de 10, tendrían que haber tenido un ducto cuadrado de 8 pulgadas por 8 pulgadas o bien un circular de 9 o 10 pulgadas. Entonces, estos son los diámetros recomendados para que todo tu sistema trabaje a 10 metros por segundo. ¿Qué pasa si yo modifico esto? Si yo agarro y le digo, pues sabes que voy a trabajar con una velocidad de 5 y no de 10, pues tendría que agarrar e ir aumentando mi diámetro, ¿no?
¿Por qué? Porque a mayor diámetro, menor velocidad. Pero ¿qué pasa si yo traigo una velocidad de 15? Pues entonces mi diámetro se va a ir haciendo más pequeño y esto me va a ocasionar mayor pérdida de presión. Con lo cual, yo siempre les digo, revisen los diámetros de los ductos antes de poner un ventilador si es que ya están existentes. Porque hay veces que ya con los diámetros que colocan de 8, 4 o 6 pulgadas para los caudales que quieren mover, no hay ventilador que le dé. Entonces, regresando a este tema, considerando los 10 metros por segundo con un diámetro, digamos, de 30, era más o menos lo que teníamos, y una longitud de tramos lineales. No importa si el tramo lineal es arriba, abajo, izquierda, derecha. Tramo lineal es tramo lineal. Entonces, de acuerdo a las gráficas, con la presión del aire en la función de la velocidad, nos arroja dos valores. Uno que es en milímetros de columna de agua, que sería 2.0308, o el otro que sería 0.08 pulgadas de columna de agua. Esto sería nada más el tramo de los 5 metros lineales. Después vamos a contar cuántos codos tenemos y qué tipo de codos. Acuérdense que teníamos el codo todo liso, de una sola pieza, o que teníamos secciones de 4 piezas o de 3 piezas. Si nosotros sacamos la gráfica, en este codo, la parte más, digamos que la más severa, sería esta de aquí, en el codo, al igual que en la otra gráfica. Tomamos el valor de la mitad con la gráfica y tomamos el punto medio más alto para podernos proteger y poner cuántos codos tiene tu sistema. Es decir, si mi sistema tiene un codo, aquí me arroja cuánto es en milímetros de columna de agua y cuánto serían pulgadas de columna de agua. Lo mismo en la sección rectangular de esta zona. Aquí nos vamos y vemos cuál es y tomamos el punto medio más alto. Entonces agarramos aquí, si tuviera 3 codos, pues ya nos da la presión estática de los 3 codos. Seguimos contemplando y cosechando. En la parte de abajo tenemos también nuestro ángulo de la pérdida de carga por la campana. Así como allá en el coeficiente N vimos que el ángulo era de 60, en este caso le pusimos 120, por así decirlo, tomamos 3.35, está, 0.35, y ese sería el valor de la campana. Si ustedes traen un ángulo diferente en la campana porque el cliente sí la pidió, porque es algo diferente, aquí lo pueden contemplar. No pasa absolutamente nada. Nada más es ver qué ángulo trae su campana de captación, porque no siempre es una campana de cocina. Igual puede ser una campana para lo que son captaciones de polvo, cemento, no sé, talco, madera, no lo sé, viruta, serrín, no lo sé. Pero ahí todo eso también va a cambiar la forma de la campana, la estructura, la velocidad, sobre todo de captación, que es lo que ustedes van a estar trabajando. Y en la parte de acá también tenemos que ver el tipo de salida. ¿Qué tipo de salida tienen en su ducto? Si sale directamente al extractor y sale libre, no lo contemplan absolutamente nada, sería un 0, no hay nada. Pero si tienen un sombrerito chino y lo van a ver aquí, está la salida, pues van a dividir igual el diámetro mayor entre el menor. Si todo está del mismo lado, pues nada más le van a poner 1, ¿no? Es lo que van a ustedes tener que hacer ahí. En la parte de aquí arriba se les comenta, ¿no? Si es 1, se pone nada más. Ok, aquí está. Ahora, esta presión de carga del sombrerito chino, aunque ustedes no lo crean, genera más presión que si colocaran 2 codos. Si ustedes ponen 2 codos a 90 grados, hagan de cuenta que es hacia acá como un 7 volteado, luego un 7 tapa por completo. Y ese de 2 codos, si se fijan, me representa en la parte de los codos, 2 en el punto más severo, 0.22 de pulgadas de columna de agua. Sin embargo, si yo pongo un sombrero chino, con esta parte de aquí a la salida, con uno solo, pues obviamente un ducto, me da 0.25. Entonces vean qué tanto incrementa de pérdida nada más por tener el famoso sombrero chino. Claro está que hay que ver a qué distancia se pone, cuál es la altura, porque también no lo van a poner tan pegadito, no le llega. Si lo ponen muy alto, pues si luego no es eficiente. Ahora, otra parte, como bien dijimos, todo lo que sea una obstrucción al paso del flujo del aire genera una pérdida de presión.
En este caso, tenemos la parte de los filtros. Hay diferentes tipos de filtros, ya lo dijimos. Ustedes tienen que ver en la ficha técnica del equipo cuál es la presión que les está manejando ese filtro. Normalmente, pues puede ser de 1/3, puede ser de 2 pulgadas, de 24 por 24 por 2, o puede ser también que ya les manden la ficha técnica el valor del filtro de acuerdo a las pies por minuto que va a manejar, que es la velocidad. Puede ser de 0.3, 0.6, 0.1, o el tipo de filtro. Puede ser metálico, puede ser de carbón activado, puede ser EPA, puede ser diferentes tipos de filtros. Aquí, de manera manual, el tipo de filtro que ustedes consideren y que les mande la ficha técnica, van a poner la pérdida que les dé. En este caso, pues puedo considerar 0.3 o puedo considerar 0.5 porque a lo mejor trae 2 o 3 filtros diferentes. Y la suma de todas las pérdidas, pues me da 0.5 en la cuestión de los filtros. Ahora, aquí y ahora sí, hablando del sistema, completamente del sistema, desde que entra hasta que sale, pasando por todos los accesorios, filtros, incrementos, codos, tramos lineales, etcétera, 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 ya nos da cuánto es el valor total de mi sistema en la presión total. Entonces, la presión total del sistema sería 1.13. Teniendo mi caudal, teniendo mi presión, puedo seleccionar. Ahora, en la parte de acá arriba nos va a ir dando un valor por un valor cada uno. Aquí te da un valor, aquí te da otro valor, aquí te da el valor, que son los valores que nos están dando uno por uno, de acuerdo al sistema que estemos trabajando. Y con esto tendríamos nosotros entonces la pérdida total. Podríamos seleccionar en la siguiente sección, un servidor les va a dar lo que es la selección de lo que es la herramienta de Lisimen, donde vamos a ocupar ya nada más valores, es el caudal, la presión, altitud, temperatura, y vámonos para empezar a seleccionar. Pero con esto nosotros concluiríamos ya lo que es el cálculo de la presión estática en la sección de ductos y ventilación localizada. Claro está que cuando es una ventilación ambiental, pues está mucho más sencillo, porque lo único que le van a agregar sería la presión estática de cada uno de los accesorios, es decir, lo que es la presión de la malla, lo que es la presión de la persiana o la que es la presión de la cubierta, que la suma de todos ellos pues puede ser 0.125 porque es como parte del accesorio. No es tan grande la presión como en un ducto, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé si alguien por ahí tenga alguna pregunta, alguna duda que les pueda ayudar. Por mi parte, pues sería todo. Yo espero que haya estado bastante claro, espero que lo haya entendido. Es un poco más laborioso el hacerlo paso por paso, por eso tenemos esta herramienta que pues ya nada más colocamos todos los valores, pero sí me interesaba que se dieran cuenta ustedes de dónde viene o de dónde provienen las gráficas y cómo se va haciendo paso a paso. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda por ahí. Gracias, Armando. Creo que no hay dudas. Vamos a habilitar aquí el chat y también, si gustan, por favor, tienen alguna duda, la pueden hacer directamente por el micrófono. Y nos está comentando, señor Enrique Salcedo, si nos pueden compartir este libro de Excel, que nos Claro que sí, si gusta se los puedo hacer llegar y ya que se comuniquen con ustedes y ustedes se los hacen llegar a su vez a ellos. ¿Qué te parece? Claro que sí, nosotros se los hacemos llegar por correo electrónico a todos los que se registraron en el webinar. Muy bien. Perfecto. Armando, yo una pregunta acerca de la velocidad del aire. Ahorita hablábamos acerca de la velocidad y nos recomiendas 10 metros por segundo, ¿no? Correcto. Para los cálculos. Solo quería preguntar a manera de confirmar
¿cómo afecta el tema del ruido muchas veces en los ductos y tomando en cuenta el tema de la velocidad, ¿no? ¿Qué se recomienda también por esa parte, ¿no? Ok, mira, cada proceso, cada proyecto es diferente, ¿no? No es lo mismo trabajar lo que es todo depende de la velocidad de captación y del complemento que vayas a mover. No es lo mismo mover el aire con grasa, a mover el humo de carbón, a mover el aire con poquito polvo o a mover el aire contaminado con bastante polvo o viruta de aserrín. Para eso hay unas tablas de acuerdo a la velocidad de captación, que es la tabla recomendada que tú lo vayas a mover. Esta velocidad de 10 metros por segundo, que es una velocidad que nosotros recomendamos mucho, está diseñada prácticamente para los conductos de aires con grasa, ¿sí? Igual para sistemas de aire acondicionado puede ser menor. Ahora, ¿cómo se refleja directamente en el ducto? Pues muy bien, si tú tienes un ducto y le metes mucho aire, lo quieres meter con gran velocidad y la dimensión del ducto no es la suficiente, pues vas a tener ruido, va a estar chiflando, va a tener vibración y una pérdida de presión pues bastante grande, ¿no? Así es como se refleja directamente. Okay. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para evitar el ruido y todo eso? Ok, mira, para evitar el ruido, para evitar la vibración, realmente lo que tienes que hacer es incrementar el ducto como primera opción. Si tú incrementas, si todavía no tienes el sistema y apenas lo vas a hacer, por eso hay que dimensionarlo. Para eso está en este archivo que les vamos a compartir, en esta sección de ductulador, que aquí te dice cuál es la velocidad. Nosotros cuando les compartimos siempre les decimos no trabajen con velocidades mayores a 15 metros por segundo o 2.000, 2.500 pies por minuto, porque cuando trabajan sobre esas velocidades ya estás excediendo el diámetro normal permitido y es cuando empiezan los problemas de ruido y de vibración. Entonces, primera instancia, si la velocidad es muy grande, trata de cambiar el ducto. Si tú lo vas a diseñar, diséñalo con una velocidad de 10 y no vas a tener problema de ruido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y si ya está el ducto y uno va a trabajar porque te habla la gente y te dice, oye, es que hace mucho ruido, chifla, esto, otro, lo más recomendable sería cambiarlo por uno nuevo. Mira, desgraciadamente hay veces que te llega a caer a ti el trabajo y ya está todo hecho y nada más quieren que soluciones el problema, ¿no? Como bien me comentas, ha de ser un caso muy similar. Ahí tendríamos que ver qué tipo de ventilador pudiéramos cambiar para que no haga tanto movimiento de aire. Es decir, si tiene una salida, colocar otra salida. No sé si me explico, tratar de sacar otra salida por otro lado para dividir y tener doble caudal. Al tú tener doble caudal, ya se divide lo que es la velocidad. Un ejemplo, si yo aquí tengo 1500 en esta pantalla que estoy viendo, tengo 1500 metros cúbicos por hora, pero esa velocidad, de acuerdo al ducto que ya está de 7 pulgadas. Quiere decir que traigo una velocidad de 15. Entonces, no puedo incrementar mi ducto, porque si ya está puesto y no lo voy a mover, pues lo que puedo hacer en esta parte de aquí es bajarlo de 1500, a lo mejor 800 o a la mitad, no lo sé. Si yo lo bajo a 800, ya esta velocidad de 10 se va a mantener, incluso lo puedo bajar a lo mejor hasta 900, mira, y se mantiene de 7, pero yo ya traigo una velocidad de 10, ya no traigo la de 15, ya no me va a hacer ruido, por así decirlo. Sigo manteniendo el mismo ducto, pero traigo menos aire. Entonces compartí el caudal en 2 ductos. Le di al cliente una opción. Si ya no puedes mover ese, saquemos otro de 7 igual o saquémoslo por otro lado. No sé si me explico, para darle una segunda opción. Sí, perfecto. Está bien esta idea. Muchas gracias, Armando. Bueno, y buenas tardes a todos. Gracias y buenas tardes, que estén bien. Hasta luego, gracias por invitarme. Y pues por ahí, Ramón, te hago llegar el programa para que lo puedas compartir a los interesados por ahí, ¿de acuerdo?
Gracias, hermano, y muchas gracias también a todos por asistir. Perfecto. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.